cuando no hay una no conformidad. Entonces ahí donde el sistema debe mejorar y crecer. Y esa no conformidad es necesario tratarla con alguna de estas prácticas, resolver el problema, entenderlo, analizarlo, y es ahí donde se hace fuerte y nosotros proponemos esta técnica. La norma ISO pide hacer mejora continua, nos pide encarar los problemas de una forma más sólida, de una forma consistente, con algún método, porque al buscar las causas, entender las causas y aplicar las soluciones correctas, va a hacer que el problema no se repita. Cuando surge un problema, el problema es de la organización y tiene que ser abordado por un equipo interdisciplinario de varios sectores. El problema abarca diferentes sectores y eso es lo que es la mejora continua en la organización, desde el punto de vista de calidad. Isoteca es el punto de encuentro de todos los profesionales de los sistemas de gestión. En cada episodio converso con auditores, consultores y otros expertos en normas, certificaciones ISO y herramientas de gestión empresarial que te ayudarán a mejorar como profesional de los sistemas de gestión y normas ISO. Augusto, bienvenido al podcast Isoteca. Agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Agradecido soy yo porque, bueno, una convocatoria a conversar es importante para cualquiera, ¿no? Y por supuesto que agradezco desde ya la invitación y, bueno, poder tratar de informar y hacer de esta conversación algo útil para muchas personas que nos escuchan. Seguro que va a ser así. Y quería empezar haciendo referencia a una frase o a una idea que se le atribuye a Albert Einstein. Él decía que si tenemos una hora para resolver un problema, lo mejor que podemos hacer es respirar, tomarnos 55 minutos para analizar, reflexionar, ponderar y entender el problema, y una vez que lo hayamos entendido, recién proponer soluciones. Lo traigo a cotación porque sé que tú, Augusto, te has especializado justamente en una disciplina que creo que persigue esta premisa, ¿no? De entender el problema y proponer soluciones, el famoso análisis de causa raíz, sus siglas ACR o en inglés el famoso RCA. Cuéntanos un poquito de cómo así llegaste a esta disciplina, qué involucra eso para ti. En realidad sí, cuando digo a qué me dedico es una especialidad rara, ¿no? Me dedico a ayudar o a resolver problemas, ¿no? Un poco les cuento cómo fue a esto, ¿no? Hace unos cuantos años hice una especialización en ingeniería en calidad. Fui gerente de calidad de una multinacional autopartista. Bueno, después de estar ahí unos años haciendo la certificación ISO, la certificación BDA, las certificaciones automotrices, que a la consultoría en el mismo tema, o sea, en el tema de ISO 9000. Esto era incipiente, ¿no? Estamos en los 90 o fines de los 90, donde todo empezaba acá en Latinoamérica a surgir con ese tema de las ISO. Muy pocas empresas lo hacían. Así que bueno, yo me empecé a dedicar al tema de consultoría. Trabajé muchos años con muchas empresas, ayudando a las certificaciones. Por eso conozco muy bien el tema que tú manejas. Y después, siguiendo con esto, pasó el tiempo. Y en el año 2010 hay un cliente nos pide que lo ayudemos en una práctica de análisis de causa raíz, ¿no? Desconocida para acá, ¿no? Para lo que es Latinoamérica, que era la metodología Apollo, ¿sí? Que como era una empresa americana, la utilizaban en su casa matriz. Pero acá en Argentina, digamos, problemas económicos de por medio, que fueron todos en esa época, era muy costoso traer una persona de Estados Unidos. Entonces, como cliente nuestro, nos pidió si lo podíamos apoyar en esa práctica. Bueno, yo ahí me interioricé un poco más del tema, porque no se conocía acá mucho ese tema. Y bueno, es ahí donde empecé a entender un poco lo que era la metodología de análisis de causa raíz de Apollo. Bueno, ahí hice contacto con gente de Estados Unidos, empecé a tratar de indagar un poco más en el tema y en ese año me conecto con una persona que está en Brasil, un representante que está en Brasil haciendo este mismo tema. Y bueno, vamos a conversar y empezamos a ver cómo podíamos colaborar. Él me invitó a colaborar en el mismo tema. Entonces, bueno, yo viajé a Brasil,
conversamos y bueno, me integré al equipo de lo que era en ese momento Apolo, análisis de causa raíz. Hice los entrenamientos, hice la certificación con esta gente de Brasil y abrimos una oficina acá en Buenos Aires. En Sudamérica teníamos la oficina de Brasil y como a Marcelo Hay, que es el director de Zoologic en Brasil, le interesó que hagamos más cosas en español porque realmente teníamos muy poco, había mucho en Brasil. Bueno, ahí empezamos a trabajar acá en la oficina, empezamos a armar unos entrenamientos y bueno, prosperó el tema, había muchas empresas que lo querían hacer y bueno, con el método Apolo. Y después en el 2012, por un tema contractual en Estados Unidos, ¿no? Tema societario, no sé exactamente por qué, cambia de nombre, deja Apolo y pasa a ser Zoologic. Y todos pasamos a integrar ese equipo de Zoologic, ¿no? El método se mejoró, el método ACR, hubo una plataforma nueva de software para desarrollar los casos. Y bueno, ahí hicimos todos un reentrenamiento, abrimos la oficina, seguimos con la oficina acá en Sudamérica y también teníamos oficina en Inglaterra, tenemos oficina en Inglaterra, en Australia, en China. Zoologic abarca todo el mundo y bueno, más adelante yo hice directamente un contrato con Zoologic para México y América Central. Bueno, fui quedándome como el responsable de Latinoamérica, ¿no? En lo que es en español. Y bueno, ahí es donde me empecé a dedicar a estos temas de resolución de problemas, ¿no? De análisis de causa raíz, estas prácticas. Empecé a indagar mucho más en otras prácticas, también en otras técnicas relacionadas. Bueno, me especialicé. O sea, en realidad caí en un tema raro, ¿no? De investigación de casos. Y bueno, fue una gran especialización. Seguí con este tema. Después el año pasado hice una maestría en lo que es CPS, o sea, Complex Problem Solving, o sea, resolución de problemas complejos, con la Universidad de La Rioja de España. Bueno, es una maestría nueva, algo nuevo, y también empecé a incorporar, y es lo que estoy haciendo también ahora, es con el tema de complejidad, ¿no? O sea, de resolución de problemas complejos, que es una instancia un poco superior a lo que es el básico análisis causa-raíz, con las prácticas que nosotros sabemos. Entonces empecé a indagar en estos temas, y bueno, me especialicé aún más en el tema de resolución de problemas, y ahora estoy con el tema de la complejidad. Y también ahora empecé a hacer un doctorado en el mismo tema. O sea, estoy haciendo un trabajo de investigación con la Universidad de Salta, acá de Argentina. Y ese trabajo está relacionado con los temas de resolución de problemas y la complejidad. O sea, sigo estando dentro del mismo tema, ¿no? Pero ya, bueno, con un nivel bastante más alto. Así que, bueno, una especialización rara, un tema raro, pero bueno, esa fue toda así rápidamente mi trayectoria y cómo llegué a esto, así decantando en los temas, ¿no? Y llegar a esta situación. Pero bueno, eso es lo que ofrezco. La experiencia, Augusto. Esperemos que esta conversación no sea muy problemática en vista de que siempre se hace eso. Augusto, algo que rescato de lo que comentabas, y siempre intentamos aprovechar la experiencia de las personas que tenemos aquí en el podcast para que nuestra audiencia, que principalmente son profesionales de los sistemas de gestión, algunos consultores, auditores o dueños de empresas que están ya con alguna certificación ISO, bien, siempre busco sacarle provecho para ello, y creo que a partir de tu experiencia sale algo importante, ¿no? Tú bien dices que empezaste por ahí con sistemas de gestión, como la norma ISO 9001, ¿no? Hace mucho tiempo, pero de pronto en ese mar de cosas que ISO 9001 propone y pide que se implemente como requisitos, encontraste pues esto, ¿no? Que como tú bien dices, de repente es algo súper especializado, específico, y de eso has hecho, como bien demuestras, una línea de carrera y una línea de negocio importante, ¿no? Así que creo que es una buena referencia para quienes ahora de repente se están involucrando en temas de sistemas de gestión. Siempre hay una alternativa que de repente les puede atraer más, que les puede agradar, y nos sirve tener especialistas en estas cosas que son súper específicas. Ahora me gustaría ir preguntándote
cómo se le saca provecho a esta técnica o a esta metodología, ¿no? De hecho, quienes estamos familiarizados con normas ISO, sabemos que en el capítulo, bueno, ahora en el capítulo 10 de las normas, antes en otro capítulo, que la estructura era distinta, pero siempre las normas ISO han hablado de las famosas no conformidades. Uh-huh. Sí, Siempre han exigido que sobre una no conformidad se identifique, ¿no? Se haga un análisis para identificar la causa raíz de esa no conformidad y sobre esa causa raíz se planteen las famosas acciones correctivas. uh-huh. De hecho, mi contacto con el análisis de causa raíz va por ahí, ¿no? Por Claro, intentar exacto. ese requisito, pero sinceramente, hasta antes de conocerte y tener referencias tuyas, no había entendido lo potente que podría ser algo que parece tan sencillo, ¿no? Y tan obvio, Uh-huh. como la causa raíz, y encima los niveles a los que tú lo estás llevando. Entonces, me gustaría que nos vayas poniendo en contexto de cómo funciona esto. ¿Es una técnica, es una metodología, es una filosofía? No sé, Uh-huh. Sí, por sí. ahí. Yo soy, digamos, yo doy clases también en la maestría donde hice mi especialización también en un tema que es organización por procesos, ¿no? Es el primer seminario de la maestría. Y ahí empiezo a tocar temas que, como tú sabrás seguramente, y la audiencia, todos los temas de calidad fueron muy fuertes o empezaron en Japón, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre hago referencia a esto con respecto al tema de resolución de problemas, porque los japoneses cuando empezaron a desarrollar las prácticas y lo que es la Kaizen, la mejora continua, empezaron resolviendo problemas. O sea, el foco, que ahí empezó los 5 por qué, Ishikawa y todo lo que sabemos, empezó a resolver problemas. O sea, aprendieron primero no a hacer un sistema ISO, porque no existía, ni un sistema de gestión, que también existía, pero en la práctica, no como sistema de gestión. Entonces empezaron resolviendo problemas, o sea, buscando dinámicas y enseñando a la gente a resolver problemas. Y fue así como se originó todo esto de las prácticas de análisis de causa raíz que conocemos, las herramientas de la calidad, las nuevas herramientas, y todo fue para resolver problemas. O sea que el gran inicio de lo que es la gestión de calidad que hoy conocemos, está basada en resolver los problemas. Esto hizo que crezca todas estas ideas y la búsqueda de los problemas y la resolución y la causa raíz, y empezaron a haber más prácticas y empezaron con el tiempo a desarrollarse métodos más fuertes, métodos más sólidos. Hay muchos métodos que, digamos, en su mayoría la gente conocemos las prácticas más simples, árbol de falla, el 5 por qué, pero hay cosas que son más, digamos, desarrolladas. Después apareció Kernel Tregoe, apareció Apollo más adelante, apareció Reality Charting, y hoy también hay muchos especialistas, ¿no?, que fueron apareciendo en los 90 con nuevas prácticas y nuevos métodos. Y así como fue evolucionando, ¿no? Todo esto evolucionó, las prácticas, los métodos, las herramientas, las técnicas evolucionaron, y hoy hay muchísimas, hay una lista gigante, ¿no? Yo siempre los invito, yo tengo una página web para tu audiencia que lo pueda hacer, que es analisisdecausarraíz.com, se llama, y en esa página están todas las herramientas, hay descripciones, hay artículos, hay notas, todo, que no es comercial, sino que es una página de conocimiento que pueden entrar, y ahí están explicadas muchas de estas técnicas y estas prácticas. Pero, digamos, esto fue una parte, ¿no?, del sistema de gestión que apareció en los últimos años con las normas ISO, con el armado de la gestión, y quedó instalado en el punto 9, 10 de la norma, ¿no?, como bien dices, que nos pide resolver las no conformidades y resolver los problemas y aplicar todas estas prácticas. Y en todas las normas de gestión, porque en definitiva, como tú sabes y la audiencia también, todas las ISO, ¿no?, las de ambiente, calidad, no conformidad, todas tienen la misma estructura. Y en los puntos 9, 10 que tenemos no conformidades o detección de no conformidad y mejora continua, se aplica esto. Es decir, que es una parte de lo que es la gestión, el análisis de causa raíz. Entonces, acá se pueden aplicar muchos métodos, muchas prácticas diversas, depende de la especialidad, depende de lo que las personas conocen o el sector donde esté involucrada la organización también para aplicarlo, que bueno, es ahí, bien como dices, está
insertada y aplicada la búsqueda de la causa raíz o la búsqueda de los problemas y cómo solucionarlo, ¿no? Es ahí donde se hizo fuerte, ¿no? Y ahí donde estoy, ahí donde estoy insertado. Definitivamente, por ejemplo, para quienes conocemos las normas ISO, este capítulo 10 es el capítulo que titula Mejora, ¿no? Y es, digamos, este capítulo que está orientado hacia pedir que las organizaciones adopten la famosa mejora continua, ¿no? Entonces es lógico entender las técnicas o herramientas para hacer el análisis de causa raíz finalmente son un motor para la mejora continua, ¿no? Y qué bueno la reflexión que has hecho tú de que previo a que existan de manera formal, por decirlo así, los sistemas de gestión, ya las organizaciones funcionaban con uno como tal. De hecho, cada vez que yo también dicto un curso sobre sistemas de gestión, les comento a mis alumnos de que toda organización ya tiene un sistema de gestión funcionando. No necesariamente tiene que esperar a adoptar una norma ISO o cualquier otro modelo de gestión de manera formal para decir que tiene un sistema de gestión. No, o sea, la forma en la que ya funcionan es su sistema de gestión. Ahora, que sea bueno, que sea malo, que sea eficiente o poco efectivo, esa ya es otra historia. Pero de que tienen un sistema de gestión, ya lo tienen, ¿no? Entonces, como tú bien dices, me parece oportuno regresar a estas épocas donde comenzó toda esta cultura orientada hacia la calidad, que finalmente tenía su asedero en la resolución de problemas, ¿no? Porque, claro, o sea, en aquel entonces todos preocupados porque la sociedad avanzara y se recuperara económicamente de los estragos que ya conocemos, ¿no? Entonces no había tiempo para sentarse a tener una reunión solo para discutir ideas soñadoras, ¿no? Era, oye, ya, ¿qué problema tenemos ahorita y cómo lo solucionamos? Digo que es importante esa reflexión porque ahora, para los profesionales que se están formando, es importante que entiendan que finalmente un sistema de gestión tiene que cumplir con esa naturaleza, ayudar a resolver problemas. Para eso puede echar mano de varias herramientas, ¿no? Como lo es el análisis de causa raíz. Me gustaría, Augusto, que nos vayamos metiendo un poco a los adentros del análisis de causa raíz, porque pudiera suceder también que muchos de nosotros lo conozcamos, pero solamente a nivel superficial, ¿no? Porque lo hemos visto como un accesorio, como parte de nuestro sistema de gestión, pero me gustaría entender y que la audiencia también entienda lo potente que puede ser esto, porque, por ejemplo, sé que tú, ya lo has dicho, tienes una empresa de consultoría cuyo principal servicio es este, el análisis de causa raíz. No hay otra cosa detrás de eso. Entonces, ¿qué tan potente puede ser esto? Cuéntanos un poquito de cómo funciona esta metodología, cuál es el paso a paso para seguir y así podremos tener el nivel de impacto que tienen las organizaciones. Bien, sí, claro, como dices, o sea, toda empresa tiene un sistema de gestión, certificado o no, con diferentes prácticas, pero la gestión existe, si no la organización no funcionaría. Entonces, estas prácticas pueden ser utilizadas, digamos, solamente como para mejorar todos los procesos, porque la dinámica de aplicación del análisis de causa raíz tiene pasos, tiene una secuencia. Son todas muy parecidas, las diferencias están en los enfoques, en la herramienta en sí, en la técnica, pero más o menos tienen toda esa estructura de entender lo que pasó, buscar las causas que lo sucedieron, buscar las soluciones, tratar de mejorar las soluciones. Siempre es un proceso, todas están muy basadas en eso. Son poderosas, la mayoría de las personas conocemos las más clásicas, ¿no? Se conocen las que uno se transmite. Entonces, hay otras que son más fuertes, que son dependiendo del sector. Por supuesto, no es lo mismo hacer una investigación en un accidente aéreo que en una planta, en una parte de un proceso con una máquina más simple. O sea, la necesidad de investigación es más fuerte en uno que otro. Las dos consideran buscar las causas que lo sucedieron, pero uno es más complicado que el otro, ¿no? Para llegar. Entonces ahí hay técnicas, prácticas o métodos que son más sólidos, ¿no? Más consistentes, que tienen más profundidad en una investigación. Ahí es donde se puede diferenciar una técnica de otra, ¿no? O un método de otro, ¿no? Dependiendo dónde yo lo vaya a aplicar. Lo que pasa es que muchas organizaciones tampoco le dan mucha importancia en el tema de resolver problemas y solamente dicen, bueno, tenemos un problema acá, tenemos que resolverlo, hacemos un informe y vemos qué hacemos. Entonces le pedimos a una persona de la organización que más o menos sabe del tema
y arma un informe, aplica determinadas por ahí técnicas o investiga algo y saca alguna acción. Eso es como para cumplir. Pero ¿qué pasa acá? Acá lo que es la norma ISO pide hacer mejora continua, nos pide encarar los problemas de una forma más sólida, de una forma consistente, con algún método, ¿no? Y eso va a hacer que la mejora continua que se consolide, porque al buscar las causas, entender las causas y aplicar las soluciones correctas, va a hacer que el problema no se repita. Hay un tema que es muy importante tenerlo en cuenta, que tenemos que tener un proceso para resolver los problemas. Los problemas no es solamente estudiar, hacer un informe y pasarlo, sino que tenemos que tener un proceso, una estructura, una dinámica, ¿no? Como hay muchos, ¿no? Como hay muchas de estas prácticas que así lo suceden. Por eso, bien como dices, es muy importante considerar esto como un método que haga que mejore el proceso y que mejore la estructura, la organización, o sea, un proceso de mejora continua. Es fundamental, o sea, para mí es fundamental resolver, porque una vez que tenemos el sistema de gestión instalado, bien lo sabes y también la audiencia, el sistema funciona, tenemos los procedimientos, las instrucciones, va todo funcionando, pero ¿dónde es clave? Es cuando empiezan los desvíos, cuando no hay una no conformidad. Entonces ahí donde el sistema debe mejorar y crecer. Y esa no conformidad es necesario tratarla con alguna de estas prácticas, ¿no? Resolver el problema, ¿sí? Entenderlo, analizarlo, y es ahí donde se hace fuerte y nosotros, digamos, proponemos esta técnica, esta dinámica que nosotros ofrecemos a los clientes o a las organizaciones, ¿no? Que es una dinámica, que es un método, ¿sí? Por eso siempre yo digo que es muy importante aplicar métodos. Herramientas hay un montón, ¿sí? Tenemos las 7 herramientas de la calidad, las 9 herramientas que nos muestran cosas, que son diagramas, que son diagramas de flujo, que son cosas que nos muestran cómo están sucediendo las cosas. Pero acá lo importante es tener un método de resolución de problemas. Y ya cuando hablamos del método, hablamos del proceso. Entonces es un proceso que tiene una determinada cantidad de pasos y que nos lleva de entender un problema a buscar las soluciones, a aplicarla y hacer que no se vuelva a repetir. Entonces, eso es lo que nosotros, y yo particularmente hago mucha hincapié para que eso suceda, para que no usemos una técnica para mostrar o algo muy simple, sino que no nos quedemos con eso y vayamos a elementos y prácticas más sólidas para que esto funcione, ¿no? Perdón que te interrumpa ahí. Sí. Un paréntesis, justo apelando a tu experiencia. O sea, ¿cómo diferencias tu método de herramienta? Bien. ¿Cómo la diferencias? Porque de pronto hay un problema básico, a veces incluso entre profesionales, en que utilizamos estos términos como método, metodología, herramienta técnica, indistintamente y a veces hasta de manera equivalente. Sí. Entonces me parece oportuno lo que has comentado y qué te parece si nos cuentas cómo tú lo diferencias. Sí, yo hago mucho hincapié en las formaciones y en los entrenamientos con este concepto que vos dices, con esta diferenciación, porque no es lo mismo. Cuando hablamos de metodología es algo muy macro, ¿sí? Que son dinámicas, ¿sí? Es diferente al concepto método, ¿sí? Que el método es un proceso, ¿sí? Tiene pasos, tiene una secuencia lógica, tiene un objetivo a lograr, ¿sí? Eso es un método. Yo diferencio mucho, y también está en la página y están diferenciadas en herramientas, técnicas y métodos. Y para que tengas una idea y la audiencia más o menos se entera así. ¿Qué es una herramienta? Una herramienta es una pinza, ¿sí? Es un martillo, ¿sí? Es un elemento que a mí me permite hacer algo, ¿sí? Una herramienta es, por ejemplo, un diagrama, ¿sí? Que me muestra algo. Una herramienta es, digamos, yendo a la parte matemática y lógica, es el armado de un diagrama de flujo que me muestra una situación. O sea, es una herramienta que me ayuda a entender algo. Después paso a lo que son las técnicas. Y yendo a la parte de herramienta, ¿qué es una técnica? Clavar un clavo, ¿no? Agarrar el clavo, agarrar la herramienta martillo y clavarlo, es una técnica, la técnica de clavar, ¿no? ¿Sí? De clavar, de poner un clavo, que yo uso herramienta. Y si voy al tema técnico, digo que una técnica es, yo puedo utilizar, por ejemplo, el diagrama de Pareto para identificar las principales causas y hacer un gráfico, ¿no? Para esas causas, los principales o esos temas principales que yo saco,
y que me muestre mejor. Entonces uso una serie de técnicas que me ayudan a mostrar una situación. Y después viene la instancia superior, que es el método, ¿sí? El método, yendo a una herramienta práctica, es clavar, por ejemplo, unir dos maderas, ¿sí? Yo tengo que unir dos maderas, tengo que agarrar dos maderas, ponerla, posicionarla, medir, agarrar el clavo, clavar, hacer todo ese proceso, es esa secuencia. Yendo a lo que es el análisis de causa-raíz, el método es una secuencia también. Yo tengo que buscar la información, tengo que entender lo que pasó, bien lo que dijiste al principio, ¿no? Con la frase de Einstein, ¿no? Tenemos que entender lo que pasó. A partir de lo que entendemos que pasó, buscamos cuál es el problema, que muchas veces esa es la parte difícil. Después buscamos la solución y aplicamos la solución, digamos, en el proceso. Eso es un método. Y dentro de ese método yo puedo tener diferentes técnicas o herramientas. Muchas personas utilizan el 8D o el 8 pasos, diferentes cosas, y dentro de esos métodos yo puedo tener el 5x, Chicago, el diagrama de árbol, o sea, puedo un diagrama de flujo, puedo tener diferentes herramientas. Entonces, eso es lo que yo digo, que es necesario poner un método, tener un método para investigar, o sea, tener ese proceso. Por eso ahí quiero diferenciarlos, y es muy bueno diferenciar ahí, porque muchas veces te dicen, uy, tenemos un problema. Bueno, hace un 5 por qué. Está bien, hacemos un 5 por qué, vemos qué pasó y nos quedamos ahí, no sabemos si lo seguimos, si solución, si está bien, si empezamos bien. Ese es un poco para contestar a tu duda, digamos, con respecto a esa diferenciación que yo hago para que se entienda bien, ¿no? ¿Mm? Gracias. Queda claro entonces que vamos de todo aparte, ¿no? Y sí, a mí a veces puedo sonar medio molestoso. No, estoy dictando una clase, pero me gusta regresar siempre a los conceptos básicos y fundamentales. Que sinceramente, en la dinámica de información que estamos teniendo ahora, en la que estamos bombardeados por tantos datos, a veces la mayoría de nosotros asumimos que entendemos y que sabemos cosas, ¿no? Pero cuando nos piden que las expliquemos bajo los conceptos básicos y fundamentales, cuando a veces quedamos paralizados porque en realidad algo que creíamos entender y saber porque lo utilizamos a diario, en realidad no. Es clásico como cuando te preguntan el significado de una palabra que usas todos los días. Siempre dices eso, pero ¿qué significa esa palabra? Y te quedas paralizado, ¿no? Entonces, Sí. lo utilizo con mis alumnos para decirles, oye, o sea, no nos compliquemos ahorita amontonándonos de herramientas, teorías y artículos. Simplemente entendamos, por ejemplo, qué es un sistema de gestión. Entendamos qué es un riesgo. Y sobre eso construyamos todo lo demás, pero no te saltes ese pasito que a veces puede ser tan subestimado porque lo consideramos muy básico, ¿no? Así que agradezco esta diferencia didáctica explicado por ahí. Ahora, Augusto, pensándolo de manera práctica, ¿no? Y hasta viéndolo como un modelo de negocio, ¿no? El tema de la consultoría y el análisis de causa raíz, yo lo veo así. Si la oferta es ayudar a solucionar problemas, entonces el mercado pues es todo el mundo, ¿no? Todas las empresas, porque así es. Algo que abunda en las empresas son los problemas, y basta tener una conversación con los diferentes líderes o hasta con los operadores en cada puesto de trabajo y te das cuenta que los problemas abundan. Dicho esto, creo que también como especialistas en sistemas de gestión finalmente hay que entender lo potente que es el requisito de las normas ISO para impulsar la mejora continua. A eso se refiere. Creo que ahí está mucho del valor que puede entregar un sistema de gestión a una organización cuando le demuestra. De hecho, cuando uno lee el capítulo 10 de las normas, siempre es medio cortito, no es muy extenso. Entonces, a veces podríamos desmerecerlo, ¿no? Y prestarle poca atención, pero hay mucha potencia dentro de eso, ¿no? Entonces, mi pregunta va por cómo, primero, ¿quiénes son tus posibles clientes o quiénes son tus clientes? O sea, que te buscan, porque si una empresa tiene pues 1000 problemas, te necesitarían ahí siempre, ¿no? O sea, ¿qué tipo de problemas son los que abordas tú desde tu servicio de consultoría? ¿Quiénes son los clientes cuando te buscan? Un poco para entender cómo funciona ese negocio. Bien, como dices, problemas está lleno, ¿no? La organización vive de problemas. Primero, no hay que asustarse cuando hay problemas, porque los problemas los tenemos todos y los problemas son los que dan vida a la organización.
¿no? Si no, una organización sin problemas no funcionaría. Nuestros clientes, bien dice, son muchos y de diferentes lugares y de diferentes sectores. O sea, tenemos problemas de seguridad, problemas de calidad, problemas de mantenimiento, problemas en todos lados hay problemas. Nuestros clientes nos buscan para tratar de tener una práctica sólida para enfrentar y para resolver esos problemas. Son de diferentes lugares, o sea, nosotros tenemos empresas de energía, de petróleo, de construcción, de alimentos, de salud, ¿no? Pues últimamente, o sea, de todos los sectores nosotros tenemos de clientes y nos buscan para precisamente poner esa práctica y resolver problemas de cualquier tipo, ya sean accidentes, ya sean problemas de mecánicos por un tema de mantenimiento, un problema de calidad también. Y tenemos sí un mercado gigantesco porque problemas hay en todos lados y nosotros enseñamos una práctica para resolver esos problemas. Y lo hacemos cuando nos llama la organización, normalmente dice, bueno, vamos por el tema de seguridad, hay mucho del tema de seguridad, ¿no? Por el tema de accidentes y todo, que últimamente se está mejorando mucho ese sector. Nos llaman de ese lado porque el sector de seguridad quiere enfrentar a los problemas y las cosas como van sucediendo, ¿no? Los accidentes o cuasi accidentes o lo que sea. Y después cuando ve que nosotros enseñamos, formamos un facilitador para resolver problemas en una práctica, ese facilitador es universal, o sea, puede utilizarse también para otras prácticas y otras técnicas. Entonces, la misma empresa que hace en el grupo de entrenamiento pone gente de diferentes sectores. Entonces armamos un entrenamiento que son con personas de diferentes áreas o diferentes lugares de la organización, de diferentes sectores de la organización. ¿Por qué? Porque aprender a resolver problemas no importa de dónde venga el problema, sino que el problema hay que entenderlo, abordarlo y trabajarlo. Eso es lo que son las dinámicas universales, porque muchas veces se entiende que decir, bueno, podemos poner el 5 por qué y Chicago en los problemas de calidad. ¿Por qué? Porque estamos con la norma ISO, con todo. No, y Chicago y 5 por qué, el árbol de fallas, el árbol de causas, lo que sea, también lo podemos usar para seguridad, para mantenimiento o para logística, ¿eh? O operaciones, ¿sí? También se puede usar. Y por eso está la norma ISO en el punto de mejora continua, abarca toda la organización. Entonces, eso es lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros tratamos de apoyar para resolver los problemas, ¿no? Que los problemas son de la organización. Y déjame extender un poquito más el tema, yo digo algo que es muy importante, que los problemas no son de un sector, son de la organización. Hoy las organizaciones están totalmente relacionadas, no hay sectores estancos, ¿sí? Están todos alineados, están todos intercalados. Entonces, cuando surge un problema, el problema es de la organización y tiene que ser abordado por un equipo interdisciplinario de varios sectores. Si a mí de pronto tenemos un problema de calidad, ¿no?, en la línea de producción y hay algo que no está saliendo bien, el problema está bien, es de calidad, repercute en el producto, ¿no?, o en el servicio, lo que sea, en el bien material, ¿no?, lo que se está haciendo, pero el impacto está en el proceso, el impacto está en el abastecimiento de la materia prima, o sea que tiene relación con compras, el impacto está también con el mantenimiento del equipo, que también está relacionado con ese proceso, o sea que el problema abarca diferentes sectores, ¿no? Y eso es lo que es la mejora continua en la organización, ¿no?, desde el punto de vista de calidad. Para entender un poco este asunto, claro, entiendo que entonces una organización te puede llamar para que les enseñes el método, ¿verdad? Sí. Y los enseñes para que entonces ellos en el futuro puedan resolver los problemas que se les vayan presentando. Creo que esa es la forma más sostenible de que una organización pueda aprovechar tus servicios. Pero también tienes casos en que te llaman para que los ayudes a resolver algún problema específico. Sí, también, sí, sucede. Puede pasar dos cosas: que la organización no tenga un facilitador para enfrentar determinada situación, por ejemplo, si es un accidente grave
o si es una explosión en la planta, un evento grande, o la rotura de un equipo muy complicado, ¿no? Que tiene muchas cosas, o un problema de calidad muy grande, ¿no? O sea, unos desvíos que no pueden llegar a entender qué es lo que está pasando. Entonces, hay dos formas. Uno lo hace el facilitador, y cuando el facilitador no da con eso, nos llama a nosotros para apoyar el equipo de facilitación, ¿no? Entonces nosotros vamos con un facilitador nuestro, que también es instructor, y apoya al facilitador de la organización y al equipo para mejorar eso. Y hay otra situación que también se da, es que cuando la empresa no tiene facilitadores, o sea, que no tiene gente con experiencia en resolver problemas, entonces adquiere ese servicio externo, ¿no? O sea, ese proceso de investigación, ¿no? Entonces son esas dos situaciones. O tiene un facilitador o un equipo de facilitación y el problema es muy complicado y es necesario apoyarlo, o no tiene facilitador y nos llama a nosotros para hacer el proceso de investigación, ¿sí? Y entiendo. De hecho, una de las cosas que yo he dicho en varias ocasiones es que cuando una organización está buscando la solución a sus problemas, digamos que la probabilidad de que esa solución la tengan algunos de los miembros de la organización o las puedan proponer ellos es bastante alta, ¿no? Y de hecho creo que hay mucha riqueza en intentar encontrar esa solución involucrando a estas personas, ¿verdad? Eso creo que es de por sí. Pero cuando ustedes son llamados para que ustedes solucionen el problema, ¿cómo funciona ese proceso para ustedes en la práctica? ¿O es medio de detective ir y mimetizarse Sí. para ver qué pasó, dónde fue, cómo surgió, entender qué estaban pensando o algo así? Sí, es un poco detectivesco el asunto, ¿no? Eh, Porque, digamos, cuando hacemos el proceso de investigación, las personas tienen la solución, porque las personas son los que saben del proceso. Nosotros somos un facilitador, es como el auditor de ISO, ¿no? El auditor externo llega y entiende la organización en su contexto y tiene que ver si cumple con un requisito, ¿no? Es una persona externa, no termina de asimilar toda la organización. A nosotros nos pasa lo mismo. Llegamos con un liderazgo para aplicar un proceso de investigación, pero todo el contenido, todo lo que las causas, todas las evidencias, todo los entrega a las mismas personas de la organización porque son las que conocen, ¿sí? Entonces nosotros apoyamos el proceso, la dinámica del proceso, ¿sí? Y ayudamos a la gente de la organización. Y por supuesto, sí, somos medio detectivesco porque de pronto la dinámica nos hace a impulsar la investigación. Y esto es lo interesante de cualquier método y no herramienta, por eso vuelvo a este tema. El método me permite a mí indagar, es un proceso que me permite indagar qué es lo que está pasando, buscar más causas, preguntar más por qué pasan estas cosas, preguntar más sobre el proceso. O sea, tiene que tener una dinámica de investigación. La dinámica de investigación, por ejemplo, la vemos en las películas, ¿no? Cuando vemos al inspector que empieza a preguntar a uno, a otro. Eso es lo que está haciendo el investigador. El investigador no es una persona que agarra lo que está y lo escribe en un papel, ¿no? Para que quede bien, sino que tiene que haber un proceso de investigación. Por eso yo digo que utilicen métodos, porque el método me permite investigar y para resolver los problemas hay que investigar, ¿sí? Si no, no sirve, si no es como que escribimos lo que sabemos y lo firmamos y ya está. Entonces no hay las causas, no llegamos a las causas reales del problema, ¿sí? Se llega solamente de esa forma por investigar, porque el método me impulse a saber más de lo que pasó. Eso es fundamental en cualquier proceso de investigación y cualquier método que ayude a investigar y que la gente de la organización no lo tome a mal, no lo rechace, porque también puede pasar que las personas se sientan impactadas por cuando uno pregunta o cuando uno investiga, ¿no? Se siente como que reacciona. No es así. La mejora continua no busca el culpable, y tú bien lo sabes, y la gente también lo sabe. La mejora continua, las ISO, el Kaizen y todo eso, buscan mejorar a la organización, no buscar un culpable para ver qué hacemos con esa persona. Eso es fundamental entenderlo así. Me agrada este enfoque de investigación que tiene el método y creo que es muy potente. Ahora, volviendo a las normas ISO, en especial ISO 9001 nos dice que
cuando aparezcan no conformidades, que sería el equivalente a problemas, se evalúe si es necesario hacer un análisis de causa raíz. O sea, un poco la premisa de la que presenta IXO es que, oye, puedes tener 1000 no conformidades, nuevamente haciendo el símil con 1000 problemas, y de repente no valga la pena que en todos te detengas a hacer el análisis de causa raíz, porque obviamente hay que disponer de recursos para eso, ¿verdad? Entonces no sería muy sabio. Desde tu perspectiva, ¿mantienes también esa misma recomendación de que las organizaciones tienen que aprender a discriminar entre sus problemas y ver a cuáles le van a dar atención al punto de hacer el análisis de causa raíz? ¿Cómo lo percibes tú? No, absolutamente. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que investigar. Tenemos que entender que hay cosas que son muy simples, hay cosas que son menos simples, hay cosas que son más complicadas. Normalmente las organizaciones, cuando arman sus procedimientos de evaluación de no conformidades, arman como una escala, ¿no?, de temas, que son temas simples, temas no tan simples, o sea, le van dando un escalón. Y decimos, bueno, los problemas muy simples o sencillos se hace un informe y nos investiga, porque si bien, como dices, necesitas muchos recursos para investigar. Cuando decimos ponemos un facilitador e investigamos, necesitamos horas, necesitamos armar el equipo, necesitamos que ese equipo trabaje y consuma recursos que en horas, ¿cierto?, de dedicación que no siempre están. Entonces, es muy importante establecer esa escala de lo que vamos a investigar. ¿Cuáles son los temas? Armar una escala, decir temas muy simples, temas básicos, temas no tan básicos, temas complicados, temas muy complicados, y poner, describir así en forma amplia cuáles son esos y qué práctica utilizamos. Porque para una cosa muy obvia, un informe puede servir. Para una cosa que necesitamos entender un poco más, con un 5 por qué, solamente para entender las causas básicas sirve, sin entrar tanto en detalles, o con un Nishikawa o con un pequeño diagrama de flujo para entender, ya con eso lo podemos entender mejor, y así ir creciendo en lo complicado de los problemas, ¿no? Hasta llegar a los que sí se investigan mucho, que son los temas de seguridad, ¿no? Porque los temas de accidentes sí, la organización quiere accidente cero, ¿no? No siempre es posible lograrlo, pero sí los accidentes sí se investigan mucho porque son temas muy impactantes, ¿no? Tienen un alto impacto, como los ambientales también, ¿no? Como los problemas de calidad grave, ¿no? Por eso un gran reclamo de cliente por algo que salió muy mal y tenemos que investigarlo mejor. O sea, le tenemos que dar una escala porque no podemos investigar todo, no tenemos recursos para todos. Y también poner recursos para todos es un costo muy alto. Lo que también hacen las organizaciones, cuando empiezan con estos temas, se encuentran con un montón de problemas, ¿no? Empiezan a surgir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos como se dice normalmente, pasemos el peine grueso, ¿no? O sea, saquemos los que son más impactantes y los empezamos a investigar. En la medida que empezamos a poner el método, que empezamos a entrenar a la gente, que empezamos a bajar, digamos, la cantidad de problemas con mayor impacto, vamos afinando más el procedimiento, ¿no? Hasta llegar a algo moderadamente que no consuma tantos recursos, porque sí, los recursos hoy son escasos, ¿no? En toda la organización, o sea, no tenemos, digamos, recursos para todo. Pero bien, para completarte un poco, el tema también, lo que están usando muchas organizaciones ahora es tener un equipo de facilitadores estables. O sea, el proceso de investigación lo hace un grupo de gente para toda la organización. Y con esto consume menos recursos. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 o 4 o 5 personas dedicadas a full a investigar todos los eventos preparados, y con eso no consumo personas de diferentes áreas, recursos que no están bien capacitados, que no son buenos facilitadores, que les cuesta mucho investigar, y todo eso genera costo, porque una persona que no sabe investigar bien tarda mucho, tiene que armar el equipo, no entiende bien cómo hacer el proceso, entonces consume más recursos. En vez de, si yo tengo al revés, tengo un grupo de facilitadores en función de la estructura de la organización, 3, 4, 5, 10 personas, depende cómo es la organización, y los dedico a investigar todo, a ser como auditores, ¿no? O sea, si lo vinculo con el tema ISO, a ser como auditores internos en la misma escala,
yo puedo bajar mucho los recursos porque esas personas van a investigar más rápido, porque saben la dinámica y la aplican muy rápido. Entonces, una investigación que una persona que sabe más o menos me puede llevar 10 horas, esta persona la hace en 5. Ahí donde también ahorro recursos, es otra forma. Eso es importante. Como invertir en especializar a un grupo de personas para que atienda esta responsabilidad del análisis de causa raíz. Me parece oportuna, pero obviamente dependerá mucho de la estructura de las organizaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Perú, creo que en la TAM hay mucho el tema del emprendimiento y a veces pues los recursos, incluso a nivel de recursos humanos, son limitados. Pero creo que es importante lo que acabamos de resaltar, Augusto, esto de establecer alguna escala de priorización, ¿no? O sea, no se todo, hay que ser realista con eso. De hecho, creo que esa forma de entender estos requisitos de las normas CIS o de los sistemas de gestión es lo que puede diferenciar a una persona que está empezando de alguien que ya tiene experiencia y que entiende cómo funcionan los negocios. Porque alguien que es idealista dice, uy, no, vamos a identificar todos los problemas. Seguro. No, en la parte de que el negocio tiene que ser sostenible y que tiene que seguir cumpliendo con obligaciones financieras y ser sostenible. Entonces, es bueno ese acápite resaltarlo, porque incluso conozco a muchos consultores en normas ISO que a veces no han entendido bien esto y entonces están obligando a que las organizaciones registren todas sus no conformidades y a que todas se hagan análisis de causa raíz, y es bastante trabajo. Y al final esta imposición resulta contraproducente, porque entonces lo que hacen para ponerle un nombre, los gerentes de las empresas dicen, oye, mira, cada vez que identificamos una no conformidad, tenemos que registrarla. Y después tenemos que hacer el análisis causa raíz y proponer las acciones y hacer el seguimiento. Dicen, wow, es mucho trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor digamos que no tenemos no conformidad. Exacto. Y después si auditamos el capítulo 10 y ¿alguien tiene no conformidades? Y la clásica que dice, no, la verdad es que hasta ahora no. Sí, tal cual. No todas las normas solo porque alguien pensó que, claro, es demasiado trabajo, pero si priorizamos, le vamos a dar oportunidad a que los problemas sean bien atendidos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que ocurra un reclamo de un cliente a un restaurante por un tema de una reacción alérgica, ¿no? A que un cliente reclame de repente porque el mesero no le trató bien. Entonces, ¿cuál de estos problemas amerita que se haga una inversión de recursos para hacer el análisis de causa raíz, ¿no? Pero claro, en el precepto anterior de que todo se analiza, a las dos cosas le vas a dar la misma posición y evidentemente te vas a cansar más en lo del mesero y de repente ya no te queden energías para el tema de los alérgenos. Eso es importante de valorar. Hay varios métodos para esto, Augusto. De hecho, te cuento, de hace ya un par de años, yo, bueno, debo confesar que soy fanático de Google como organización, como empresa, o sea, de hecho, los tengo como referentes. Entonces, hace un tiempo, uno de sus ex trabajadores, Jake Knapp, escribió un libro en el que presenta el método Design Sprint. No sé si han escuchado hablar de él, pero básicamente es el método que en la interna de Google utilizan para resolver problemas y generar innovación. Y considero yo que es un método muy potente porque básicamente toma todas las bases del análisis de causa raíz, el involucramiento de las personas, y lo que dice en teoría es, en resumen, este método es, ¿sabes qué? Para resolver los problemas, ¿no? Primero tenemos que juntar a las personas pertinentes para esto. O sea, es un problema de operación. Correcto. No me sirve mucho aquí traer al gerente general, de repente más al gerente de operaciones, al operario que ha estado involucrado en eso, y junto a esas personas y nos encerramos por una cantidad de tiempo, sin distracciones, sin nada. En la propuesta original del método, si no me equivoco, creo que son 5 días. Y en cada día con un objetivo, ¿no? El primer día, por ejemplo, es definir el problema, el segundo es ir encontrando a los actores, y así hasta el quinto día en el que ya se implementan incluso las propuestas más creativas o con mayor. Entonces, es un método que yo he estado utilizando, por ejemplo, para gestionar no conformidades en sistemas de gestión. Claro, reduciéndolo porque es imposible ahorita que algunas organizaciones me den 5 días. Ese método incluso después se resumió a 3, creo, y así, ¿no?
pero es importante que las personas conozcan métodos y tengan alternativas para que los utilicen. Entonces, me gustaría, Augusto, aprovechando tu experiencia, ¿qué te parece si nos describes un poco cómo abordas tú, cómo desarrollas este método para con un cliente? Quizá podamos poner una situación ficticia, ¿no? Ujú. Un cliente te contacta, una empresa te contacta y dice, ¿sabes qué? Queremos que nos ayudes a resolver un problema X. ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué es lo que haces primero, segundo y así? ¿Y cómo terminas al final con esta ayuda de las empresas? Sí, correcto, sí. Por supuesto, hay muchos métodos, hay muchas prácticas, muchas organizaciones tienen sus propios métodos, bien como dice con Google, hay muchas desarrollaron su propia dinámica. Nosotros, ¿cómo hacemos? Nosotros, el método que nosotros aplicamos es un método de 5 pasos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un problema de calidad, un problema de mantenimiento o un problema X, ¿sí? Y lo que salió como una no conformidad de una auditoría, una no conformidad de un proceso, lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero el primer paso es buscar las evidencias y formar el equipo, ¿sí? O sea, las evidencias es un tema muy importante a tener en cuenta porque cuando sucede algo, hay muchas evidencias en el medio, ¿no? Que, bueno, si se rompió un equipo, la rotura, la caída, lo que sea, uno puede ver ahí muchas evidencias. En ese momento no está formado el equipo, no hay alguien que dijo, vamos a investigar esa rotura, ¿no? No hay nadie. Entonces, acá es muy importante que la gente que está en el lugar tome las evidencias, que muchas veces saca fotos o agarra partes. O sea, el primer paso del método es conseguir las evidencias para empezar la investigación, ¿sí? Eso es muy importante. Que muchas veces no lo hace el mismo equipo, porque como te decía, porque sucedió y están las cosas ahí. Entonces hay gente que sí, como sabe que de esto se va a investigar, hay información que puedo tener. Entonces, nosotros armamos primero, buscamos las evidencias y armamos el equipo, ¿no? Va a haber un facilitador y ese facilitador va a armar el equipo con las personas del sector o las personas relacionadas al sector. Ese equipo no es un equipo muy grande, ¿sí? Siempre tratamos de hacer equipos que vayan entre 3, 4, 5 personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero es el recurso, ¿no? O sea, yo ese equipo lo tengo que reunir, lo tenemos que poner a trabajar y no siempre podemos tener mucha gente. Podemos tener un equipo fijo, 3, 4, 5 personas, y en la medida que voy investigando traer más personas para preguntarle, consultarle, o sea, como personas part-time, ¿no? Entonces, la dinámica del trabajo en equipo, al no ser multitudinario el equipo, me permite avanzar más rápido. Entonces, eso es muy importante para la formación del equipo. Entonces, formamos el equipo y empezamos a buscar la evidencia a primer paso, es decir, toda la información necesaria para entender lo que está pasando. El segundo paso nosotros lo llamamos enunciado del problema. ¿Qué es el enunciado del problema? Es la foto de lo que pasó. Nos sentamos el equipo y empezamos a decir cuál es el problema, porque acá hay un tema muy importante en este primer paso, segundo paso, que sería entender cuál es el problema, porque muchas veces no se entiende bien cuál es el problema, ¿sí? Hay diferentes opiniones de dónde arrancar. Cuando yo digo cuál es el problema es dónde empiezo a investigar, dónde empiezo a armar el gráfico de causa-efecto. Todos sabemos que el gráfico de causa-efecto va del presente hacia el pasado. Entonces yo tengo que buscar el mejor presente para ese problema. Entonces, ese es el segundo paso. Yo defino el problema, cuándo fue, dónde fue, el impacto, dónde impactó, si es en el ambiente, la seguridad, la calidad, los costos relacionados con ese impacto, muy importante, porque los costos me marcan el impacto del problema, ¿sí? Y después, con los costos de la solución, yo puedo calcular un retorno de inversión. Esto es muy importante para la gerencia, sobre todo, ¿sí? Decir, este problema me llevó $100.000 porque se rompió todo y yo tengo soluciones que son $10.000. Entonces, el retorno de inversión es muy alto, ¿sí? Es una forma. Una pausa para aprovechar, porque sí me parece súper importante esto de entender y definir el problema bien. Porque muchas veces el problema no es el que las personas reportan. Exacto. No es que la organización puede decir, no sé, se me ocurre y corrígeme tú si no,
si volvemos a este tema de que un cliente, un restaurante tenga una reacción alérgica, de repente el cliente ha llegado con la demanda, ¿no? Entonces, para la organización, a vista de todos, el problema es la demanda, pero de repente el problema no es la demanda, ¿no? El problema es cómo se filtró ese alimento y se saltó de la lista de alérgenos que debería haber recibido el cliente. O fue que ¿por qué no se le comunicó al cliente la lista de alérgenos presentes en los alimentos, ¿verdad? Exacto. Entonces, no siempre es lo que Lo te que uno dice. ve. Exacto. eh, Exacto. Ahí, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Suponte que se paró una línea de producción, ¿no? Porque se rompió un equipo, ¿sí? Entonces decimos, el problema fue que se rompió el equipo. Entonces el problema de mantenimiento que voy a investigar por qué para tratar de resolverlo. Pero cuando lo empiezo a ver, el problema no es solamente que se rompió el equipo, sino que se paró el proceso y que el cliente no recibió el producto. Entonces, mi problema es que el cliente no recibió el producto. ¿Por qué? Porque se paró el proceso, porque se rompió el equipo. O sea que lo tengo que ver de la forma más macro, ¿no? Más amplia. Por eso es muy importante definir el problema, que es donde yo voy a arrancar, donde se produjo el mayor impacto, ¿sí? Entonces ahí el problema se amplía mucho, ¿sí? Porque no es el equipo que se rompió solamente, sino que yo tengo problemas con ventas por la entrega, problemas del proceso, porque muchas veces esa entrega puede hacer caer un contrato también por sucesivas Para roturas. definir el problema de este Augusto, ¿utilizan algún tipo de herramienta, algún tipo de framework? Sí, ¿O es más? hay una dinámica para definir el problema que pueden ser 4 temas. Puede ser la posición del director de la planta, donde dice, bueno, quiero que investiguen esto. Puede ser lo que quiero investigar por algún problema particular. Puedo definir el problema como lo que último que pasó, que es lo que más usamos. Nosotros, como es una dinámica de causa-efecto y temporal, decimos, bueno, cuando no sabemos bien por dónde empezar, vamos a empezar por lo último que sucedió. Entonces yo utilizo una línea de tiempo. Voy identificando cómo fue la secuencia y digo, bueno, vamos a empezar por lo último que sucedió, lo que más cerca está al presente. Porque como es causa-efecto y yo empiezo a preguntar al revés, voy a abarcar a todas las otras posibles situaciones. Esto pasa mucho cuando el problema no está claro o cuando está relacionado con muchos sectores. Porque si yo le pregunto a los diferentes sectores, el de mantenimiento me va a decir no, porque se rompió el equipo. De venta me va a decir no, el cliente no recibió el producto. El de proceso me va a decir no, a mí se paró la línea 3 veces en el día. O sea, para cada uno el problema es diferente, ¿sí? Entonces, en la dinámica nuestra lo que hacemos es tomar lo último que pasó, o sea, lo que más cerca está al presente. Esa es la digamos, lo que aglutina al resto. Entonces, ahí definimos el problema, ¿sí? Entonces, el equipo empieza a entender el problema de un punto de vista diferente, no de su propio punto de vista, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante este segundo paso del enunciado, porque yo voy a identificar qué es lo que voy a investigar y voy a ver el impacto real del problema, que ahí lo puedo calificar y yendo un poco a la escala que vos decías antes, que qué es lo que investigamos. Bueno, vamos a investigar en función del impacto del problema. No es lo mismo una rotura simple que impactó en un sector, en una partecita, un proceso, que un producto que no entregamos al cliente. Tiene un impacto diferente. Entonces también podemos categorizar los problemas por el impacto, ¿sí? Para ver qué investigamos y qué no. Eso también es posible. Y después seguimos. Después el tercer paso, armamos el gráfico de causa-efecto, que es una dinámica, el tema Sology es una dinámica particular. Identificamos por cada efecto las posibles causas, que siempre son más de una causa, y después esa causa pasa a ser efecto y preguntamos sobre las causas. O sea, armamos un gran árbol donde buscamos lo que se llama líneas de investigación. Yo empiezo a caminar por diferentes líneas en ese diagrama y voy a abordar diferentes enfoques de lo que pasó en el mismo problema. Entonces cuando más causas tengo en un gráfico de causa-efecto, más posibilidades de soluciones efectivas voy a tener, porque voy a tener más posibilidades de ver dónde fueron esas causas reales. Que como tú sabes, el problema no tiene una sola causa, ¿sí? No hay una sola causa raíz. Cuando más grande es el problema, hay muchas causas que hacen que ese problema se desate. Entonces, la única forma de entenderlo y averiguarlo es consiguiendo muchas causas, así que ese diagrama sea grande. Y una vez que tenemos ese diagrama, que es el tercer paso,
vamos a una dinámica de solución. Buscamos soluciones eficaces que bloqueen la cadena causal. También es una dinámica, en el caso de Sology, es una dinámica muy particular, porque acá toma algo que es muy importante. Cuando uno hace el diagrama de Ishikawa, el diagrama 5×, el árbol de falla, cualquier diagrama, cuando llega a la instancia de cuál es la causa raíz o las soluciones, se genera un gran debate. ¿Por qué? Porque para uno es una causa, la causa es uno, para otros es otra, o sea, diferente. Cada uno de nosotros tenemos una visión diferente del problema, entonces las causas son diferentes, ¿no? Y las soluciones también y las causas raíz también. Entonces, en este caso nosotros tenemos un filtro de 4 criterios, ¿sí? Es decir, ponemos una solución a una causa y la filtramos por 4 criterios lógicos. Si cumple con esos 4 criterios, o sea, si lo supera, es una solución eficaz y es una causa raíz. O sea, podemos identificarlo sin necesidad de que intervenga directamente la persona, sino con 4 criterios de filtro. Esto es lo que tiene muy particular este método. Quiero interrumpirte. Esta de la propuesta de solución ya sería el cuarto paso. Yo quiero entender así, ya. A ver, yo tengo una causa, no, perdón, un efecto. Claro, lo que tú haces es proponer cuáles son las causas, ¿no? Buscar cuáles son las causas. Sí. Entonces, si tengo un efecto, me salen 5 causas. Sí. Ahora, estas causas adoptan el papel de efecto. Exacto. ¿No? Sus causas. Eso significa que estas 5 podrían tener ahora 25 causas. Por ejemplo. ¿Verdad? Ya. En el cuarto paso, propone soluciones para estas 25 causas, ¿sí? O algunas en función a algún criterio. No, voy a hacer lo siguiente. Yo voy a tener esas 25 causas y voy a tratar de ponerle alguna solución para todos, ¿sí? Eso se hace como un brainstorming, ¿no? Se hace muy rápido con un brainstorming. Y algunas voy a poner una solución, a otras voy a poder ponerle 2 y a otras ninguna, porque va a ser una cosa tan obvia que ¿qué soluciones? Por ejemplo, se cayó la pieza al piso porque por aceleración de la gravedad, no le voy a poner una solución a la aceleración de la gravedad, ¿no? O sea, es utópico, ¿no? O sea, que por ahí hay causas que no tienen una solución que yo, entonces puedo pasar. Entonces, de esas 25 causas que dices, puedo tener X soluciones posibles, ¿sí? Que se hacen muy rápido, como son muy puntuales, yo trato de enfocarme a esa causa y se hace muy rápido un brainstorming, porque ya desglosé el problema, ¿sí? No pienso en el problema general, sino pienso en la causa, que es más directa. Entonces, voy a tener de esas 25 causas, 20 posibles soluciones, entonces las filtro. Se hace muy rápido este filtro. Y de esas 20 posibles soluciones me van a quedar 3 que son soluciones eficaces. O 2. Ese filtro al que te refieres son bajo estos 4 criterios. 4 criterios que están definidos en el método, muy probados ya de hace 30 años y son muy eficaces, muy focalizados y muy bien programados. Eso hace que yo consiga solución eficaz. Por eso el método Sology no voy a buscar la causa raíz. La causa raíz la busco indirectamente. Lo que yo voy a buscar soluciones eficaces. Si yo consigo una solución eficaz, evidentemente donde está aplicada va a ser una causa raíz, una causa básica, por lógica. Lo busco al revés. Entonces eso me hace más fácil llegar a cuál es la causa raíz, porque yo me enfoco en estos criterios, en esta causa raíz. Es esa muy exitoso que tiene esta dinámica de aplicación y muy fácil porque la entiende todas las personas, el operario, el técnico, cualquiera lo sabe hacer y lo puede hacer y puede definir soluciones eficaces. Una persona que no necesita ser un máster y un doctor, es un técnico, ¿no? O un operario, ¿sí? Bueno, me parece que es optimista, ¿no? Es muy optimista. No es enfocado en esa causa raíz que normalmente va a ser negativa, mala, una connotación obviamente negativa, más bien estás apuntando hacia lo positivo y entonces eso incluso hasta entusiasma al equipo, ¿no? Para decir, claro. Ese es lo bueno del método. Ese es el cuarto paso. Y el quinto paso es un informe final. Le pusimos a un quinto paso de informe final, antes no existía. ¿Por qué? Porque es muy importante el informe. Porque el informe es una pieza de comunicación. Entonces, el informe lo puedo hacer según a quién se lo presento. Va a haber un informe si lo presento a la gerencia,
o si van en informes diferentes, si se lo presento a otro equipo de investigación. O sea, el contenido es diferente. Pero es muy importante porque yo lo puedo sacar del mismo, el software me ayuda a bajar ese informe, a armarlo en un PDF, en un Word, en un PowerPoint, lo que sea. Entonces lo puedo presentar y puedo elegir lo que yo voy a presentar, ¿sí? Entonces es una pieza de comunicación, es una pieza de transmitir el conocimiento hacia el resto de la organización. Por eso nosotros poner y bajar el informe y compartir el informe también es un paso importante en el método, ¿no? Es importante que, nuevamente, ¿no? Puede parecer algo muy obvio y como yo siempre digo, lo que decimos que es obvio es lo que normalmente dejamos de hacer. Exacto. ¿No? Sí. Lo que subestimamos. Sí. Decimos, claro, eso se sobreentiende, pero no, o sea, es importante entender que el informe también cumple su propósito, ¿no? Porque finalmente, claro, las soluciones que se han propuesto, entiendo que han salido producto de este equipo de investigación o equipo de trabajo que se ha formado, pero claro, todavía queda una parte importante que es la implementación de estas soluciones. Exacto. Para ello necesita decisiones estratégicas y que si no le es bien comunicado, ¿no? Lo que se ha hecho, lo que se ha encontrado, obviamente pues no va a dar el respaldo para que se implementen o no va a disponer de los recursos para que se pueda avanzar con esas soluciones, ¿no? Absolutamente, sí. Me parece muy bueno. Y me agrada, creo que va a ser importante que todos los que estamos escuchando aquí le demos una miradita más a la página que nos has invitado, análisisdecausaraíz.com. Sí, esa es una, y la página donde está el método es sology.com en español, ¿no? /s-mx es la parte en español porque está en 5 idiomas, así que es para todo el mundo. Sology.com y Counseling.com. Counseling es el software, ¿no? Es la plataforma de gestión, es un software muy potente porque es una plataforma de gestión, ¿no? O sea, puedo armar equipos, puedo armar grupos, puedo analizar diferentes casos, puedo trabajar en equipo, puedo trabajar en línea o individual, puedo bajar, tener todos los casos ahí y puedo poner toda la información dentro de una plataforma, ¿no? Por eso es muy importante como plataforma. No es un software que yo digo más un gráfico y nada más, sino que es una plataforma de gestión. Eso lo pueden ver, se puede bajar también una demo dentro de la página web, bajar en Counseling o en Sology, cualquiera de las dos páginas, y bajar una demo y ver cómo funciona. Y hay en la página Sology tiene muchos artículos, hay muchos casos, hay muchos videos de casos para el que quiere indagar cómo se resolvieron. Hay de accidentes, de mantenimiento, de calidad, de logística, de todo. Hay muchos casos ahí. También en la página análisisdecausaraíz.com también hay muchos artículos, notas. Ahí también esta página Análisis de Causa Raíz es una página que armé yo con mi equipo para manejar conocimiento no comercial, ¿no? En esa página ustedes tienen muchos artículos, tienen notas, tienen ejemplos, y también nosotros tenemos un podcast, bien como haces tú, se llama Mundo ACR, donde hablamos solo del tema de ACR. Tenemos también los videos en YouTube, también que hay videos de cómo funcionan los casos o con webinars, ¿no? También hay una comunidad ACR del que se quiera poner en WhatsApp también, que recibe notificaciones, artículos, notas, también se puede adherir todo de la página ACR. O sea, y también hacemos algo que sí invito a tu audiencia, que es lo que llamamos el encuentro entre pares, ¿sí? Vamos a ir por el 6º evento. Es un evento totalmente gratuito, ¿sí? Que lo vamos a hacer en noviembre, ahora lo vamos a hacer híbrido. ¿Y qué hacemos ahí? Es un evento que dura unas 2 horas, esperemos que dure un poco más ahora el híbrido, y en ese evento pueden participar, toda la audiencia puede participar gratis, y planteamos un problema y armamos un debate, donde todos puedan opinar, poner su punto de vista, chatear, escribiendo cosas, y enterarse de lo que hace otra gente con el tema de análisis de causa raíz, también porque opinar. Así que eso son cosas que fomentamos el tema del uso de las buenas prácticas de análisis de causa raíz, ¿no? Eso es. Wow. Me sorprende todo lo que están haciendo, Augusto. Felicitaciones por eso. Y me parece que es muy buen aporte, ¿no? Muy buen aporte para la comunidad de profesionales, porque más allá de la especialidad que pueda tener cualquier profesional, creo que este método es bastante importante porque, como ya lo hemos dicho,
creo que ya hemos dado bastantes argumentos. Los problemas nos lo encontramos en todo lugar, así que de hecho yo comenzaría a considerar como parte de las competencias de los profesionales el que tengan algún tipo de formación, conocimiento o entrenamiento en análisis de causa raíz, porque creo que es súper potente. Y me Ujú. asombra todo lo que están haciendo. Sí, sí, Pero, ya, antes de tener contacto contigo, o sea, para mí el análisis de causa raíz era bueno y había que hacerlo, ya está, pero hasta ahí, no entendía todo lo que se estaba sí, construyendo. sí, Solo quería preguntar, Sologic es una empresa, ¿verdad? sí, Una empresa internacional que ha hecho su adaptación para tener su propio método llamado Sologic, ¿no? exacto, Su método para exacto. hacer análisis. Es así, Ah, es así. o sea, pensé que era algún ente tipo organismo de certificación o No, algo no, así. no. Nosotros certificamos solamente a los facilitadores que formaron Ok. y nosotros es muy particular porque nosotros tenemos los instructores de Sologic son certificados por Sologic y todas las oficinas son de Sologic. O sea, no tenemos partners ni asociados ni part-time, no. O sea, las oficinas en el caso de Latinoamérica, México, Brasil y Argentina, Buenos Aires, tenemos instructores certificados. O sea, todo lo que nosotros le ofrecemos desde el punto de vista en Sologic a los clientes son con instructores propios, ¿sí? Son con gente propia nuestra. O sea, no tenemos, esto lo quiero aclarar bien porque por ahí si hay alguien que da algún curso de Sologic, bueno, será su riesgo, ¿no? El único curso oficial son los que damos en las oficinas de acá en Latinoamérica, en Europa, en Australia y en Hong Kong, ¿no? O sea, si una persona tipo Rodolfo Moscoso quiere certificarse en el método de Sologic, ¿eso es posible o hay que pertenecer a Sologic para poder certificarse? No, haces el entrenamiento y sos facilitador. Se te da un documento de facilitador de método Sologic, tienes una licencia de software. La licencia, por supuesto, anualmente tiene un costo, ¿no? Como cualquier licencia de software, ¿no? El individual es muy bajo el costo para cualquiera, pero puede ser un consultor externo que utiliza con sus clientes el proceso de investigación de Sologic, o sea, tranquilamente lo puede hacer. ¿Lo puede enseñar? También lo puede enseñar. Lo que pasa es que no va a tener el diploma oficial, ¿no? O sea, no va a tener la licencia, porque sí, la licencia hay que comprar la Sologic. Pero se puede Claro. hacer. O sea, hay mucha gente que enseña, digamos, el método, y ya digo, no es oficial, pero lo enseña porque, bueno, nosotros formamos facilitadores y los facilitadores corren por todo el mundo, ¿no? Es así. Ha sido sinceramente muy provechosa la conversación. He quedado gratamente sorprendido y me ha permitido ampliar mi entendimiento con respecto al análisis de causa raíz. Creo que para todos los que nos están escuchando va a ser muy provechoso que integren este tipo de métodos y que le den el valor que corresponde dentro del sistema de gestión que estén administrando. O para los dueños de empresas y que nos han escuchado, creo que sería importante que tengan a personas que aprendan de este método y que lo puedan emplear en las organizaciones. Ajá. Agradezco mucho que hayas estado aquí, Augusto. No sé si quieres dar algunas palabras finales para la audiencia. Sí, como no, sí, sí, bueno, principio, por supuesto, volver a agradecerte la participación, me gusta hablar mucho del tema, lo hago en muchos lados, me invitan a muchos congresos, casualmente la semana pasada estuve en el Congreso de Mantenimiento en México, Monterrey, que muchos los conocen, también disertando ahí, ahora voy a estar en Chile, después voy a estar en INPEMAN en Perú, o sea, recorro muchos congresos, me invitan a muchos lados para conversar del tema, que estamos haciendo de este tema realmente lo que es, ¿no? Lo que hicieron los japoneses cuando empezaron después de la Segunda Guerra Mundial, que dijeron vamos a resolver los problemas para mejorar, ¿no? Impulso mucho esa idea y hacer que el ACR sea profesional, o sea, que haya facilitadores profesionales, que haya gente que sepa investigar bien. Hoy los problemas pasan a ser complejos, por eso me estoy dedicando al tema de la complejidad también, pasan a ser de complicados a complejos, donde ya hay cosas muy difíciles de resolver, hay dinámicas y cosas que son muy difíciles que se llaman complejidad, donde no tienen una solución, sino tienen una secuencia de contención solamente. Ejemplos, las torres gemelas, las explosiones, problemas como la pandemia, biológicos, físicos. Todos esos son problemas muy grandes que son difíciles de resolver, están dentro de lo que son las dinámicas complejas, ¿no? Hoy el tema de insertar inteligencia artificial,
máquinas y equipos más sofisticados, hace que los procesos sean más difíciles de resolver porque tienen otras fallas, otros problemas que hay. Entonces necesitamos gente más preparada para entender y resolver los problemas. Entonces por eso impulso mucho este tema. Este tema lo voy a seguir impulsando. Voy a convocar a todos para que seamos profesionales los que nos dedicamos a esto y cada vez sean más. Y también no nos olvidemos que como personas necesitamos entrenarnos más en habilidades que son habilidades más blandas, pensamiento crítico, innovación, creatividad, que son las cosas que se vienen, ¿no? Y que un facilitador para resolver problemas es necesario tenerlo. O sea que el facilitador que pensamos hace 20, 30 años atrás no es el mismo que está ahora o el que se viene. Entonces por eso es necesario entrenarse más y capacitarse más. Así que bueno, es el mensaje que dejo. Dejé abierto a todos los que quieran participar en nuestros eventos y nuestras cosas. Y por supuesto agradecerte la posibilidad de difundir estos temas que para nosotros son muy importantes. Gracias, Augusto. Me siento muy identificado con lo que comentas porque es el mismo espíritu que tenemos desde aquí de Isoteca de seguir profesionalizando a los consultores en sistemas de gestión. Seguro nos vamos a encontrar por ahí y va a ser un gusto que estemos en contacto. Seguramente. Gracias, Rodolfo. Igualmente. Antes de terminar, te cuento que queremos que Isoteca sea el punto de encuentro de todos los actores de los sistemas de gestión y normas ISO, para así formar la comunidad de consultores ISO de LATAM. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos compartiéndolo, dejando una reseña y únete a nosotros en www.isoteca.lat.